Caín, José Saramago. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por la fe, Dios mismo al recibir sus dones lo acreditó como justo. Por ella, sigue hablando después de muerto. Hebreos 11:4. Libro de los disparates. 1. Cuando el Señor, también conocido como Dios, se dio cuenta de que Adán y Eva, perfectos en todo lo que se mostraba a la vista, no les salía ni una palabra de la boca, ni emitía un simple sonido, por primario que fuera, no tuvo otro remedio que irritarse consigo mismo, ya que no había nadie más en el jardín del Edén a quien responsabilizar su gravísima falta, mientras que los otros animales, productos todos ellos, así como los dos humanos, del hágase divino, unos a través de mugidos y rugidos, otros con gruñidos y gaznidos, silbos y cacareos, disfrutaban ya de voz propia, de un acceso de ira sorprendente, y quien todo lo podía solucionar con otro rápido fiat, corrió hacia la pareja, y a uno y luego al otro, sin contemplaciones, sin medias tintas, les metió la lengua garganta dentro. En los escritos en los que a lo largo de los tiempos se han ido consignando de forma más o menos fortuita los acontecimientos de esas remotas épocas, tanto los de posible certificación canónica futura como los que eran fruto de imaginaciones apócrifas e irremediablemente heréticas, no se aclara la duda de a qué lengua se refería, si al músculo flexible y húmedo que se mueve y remueve en la cavidad bucal y a veces fuera, o al habla, también llamado idioma, del que el Señor lamentablemente se había olvidado y que ignoramos cuál era, dado que no quedó el menor vestigio, ni tan siquiera un corazón grabado en la corteza de un árbol con una leyenda sentimental, algo tipo «Te amo, Eva». Como una cosa, en principio, no va sin la otra, es probable que otro objetivo del violento empeñón que el Señor le dio a las mudas lenguas de sus retoños fuera ponerlas en contacto con las interioridades más profundas del ser corporal, las llamadas incomodidades del ser, para que, en el porvenir y con algún conocimiento de causa, se pudiera hablar de su obscura y laberíntica confusión, a cuya ventana, la boca, ya comenzaba a asomar. Todo puede ser, como es lógico, por escrúpulos de buen artificio que sólo favorecían, además de compensar con la debida humildad de la anterior negligencia. El Señor quiso comprobar que su error había sido corregido, y así le preguntó a Adán: «¿Tú cómo te llamas?». Y el hombre respondió: «Soy Adán, tu primogénito, Señor». Después, el Creador se dirigió a la mujer: «¿Y tú cómo te llamas?». «Soy Eva, Señor, la primera dama», respondió ella innecesariamente, dado que no había otra. El Señor se dio por satisfecho y se despidió con su paternal «hasta luego», y se fue de su vida. Entonces, por primera vez, Adán le dijo a Eva: «Vámonos a la cama». Set, el hijo tercero de la familia, solo vendría al mundo 130 años después, no porque el embarazo materno necesitase tanto tiempo para rematar la fabricación de un nuevo descendiente, sino porque las gonadas del padre y de la madre, los testículos y el útero respectivamente, tardaron más de un siglo en madurar y desarrollar suficiente potencia generadora. Hay que decirles a los impacientes que el fiat ocurrió una y otra vez, que el hombre y una mujer no son máquinas de rellenar chorizos. Las hormonas son cosas muy complicadas. No se producen en un ir y venir, no se encuentran en las farmacias ni en los supermercados. Hay que dar tiempo al tiempo. Antes de Set llegaron al mundo, con escasas diferencias de edad entre ellos, primero Caín y luego Abel. Un asunto que no puede dejarse sin inmediata referencia es el profundo aburrimiento que supusieron tantos años sin vecinos, sin distracciones, sin un niño gateando entre la cocina y el salón, sin otras visitas que las del Señor, e incluso esas poquísimas y breves, esparcidas por largos periodos de ausencia, 10, 15, 20, 50 años. Imaginemos que poco habrá faltado para que los solitarios ocupantes del paraíso terrenal se viesen a sí mismos como unos pobres huérfanos abandonados en la selva del universo, aunque no hubieran sido capaces de explicar qué era eso de huérfanos y abandonados.
Es verdad que día sí, día no, y no con altísima frecuencia, también era así. Adán le decía a Eva, vámonos a la cama, pero la rutina conyugal, agravada, en el caso de estos dos, por la nula variedad de posturas atribuible a la falta de experiencia, se demostró ya entonces tan destructiva como una invasión de carcoma royendo las vigas de la casa. Desde fuera, salvo algunos montoncitos de polvo que van cayendo aquí y ahí por minúsculos orificios, el atentado apenas se nota. Pero por dentro, la procesión es otra. No faltará mucho para que se venga abajo lo que tan firmes antes parecía. En situaciones como esta, habrá quien defienda que el nacimiento de un hijo puede tener efectos reanimadores, si no de la libido, que es obra de químicas mucho más complejas que atender a mudar unos pañales, al menos de los sentimientos, lo que, reconozcámosle desde ya, no es ganancia pequeña. En cuanto al Señor y a sus esporádicas visitas, la primera fue para ver si Adán y Eva habían tenido problemas con la instalación doméstica. La segunda, para saber si se habían beneficiado algo de las experiencias de la vida campestre. Y la tercera, para avisar de que no esperaba volver tan pronto, pues tenía que hacer ronda por otros paraísos existentes en el espacio celeste. De hecho, solo acabaría apareciendo mucho más tarde, en una fecha de la que no quedó registro, para expulsar a la infeliz pareja del jardín del Edén por el crimen nefando de haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este episodio, que dio origen a la primera definición de un hasta entonces ignorado pecado original, nunca ha quedado bien explicado. En primer lugar, porque incluso la inteligencia más rudimentaria no tendría ninguna dificultad en comprender que estar bien informado siempre es preferible a desconocer, sobre todo en mentiras tan delicadas como son estas del bien y del mal, en las que uno se arriesga, sin darse cuenta, a la condenación eterna de un infierno que entonces todavía estaba por inventar. En segundo lugar, clama a los cielos la imprevisión del Señor, ya que si realmente no quería que comiesen de tal fruto, fácil remedio tendría la cosa. Habría bastado con no plantar el árbol, o con haberlo puesto en otro sitio, o con rodearlo de una cerca de alambre de espino. En tercer lugar, no fue por haber desobedecido la orden de Dios por lo que Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos, desnuditos en pelota viva. Ya estaban ellos cuando se iban a la cama, y si el Señor nunca hubiera reparado de tan evidente falta de pudor, la culpa era de su ceguera, del progenitor. La misma, por lo visto incurable, que nos impide ver a nuestros hijos, al fin y al cabo, son tan buenos o tan malos como los demás. Una cuestión de orden, antes de proseguir con esta instructiva y definitiva historia de Adán y a la que, con nunca visto atrevimiento, arrimamos al hombro. Tal vez sea aconsejable, para que el lector no se vea confundido por segunda vez con anacrónicos pesos y medidas, introducir algún criterio de cronología de los acontecimientos. Así lo haremos, pues, comenzando por aclarar alguna maliciosa duda por ahí levantada sobre si Adán sería competente para ser un hijo a los 130 años de edad. A primera vista, no. Si nos atenemos a los índices de la fertilidad de los tiempos modernos, pero esos 130 años en aquella infancia del mundo, poco más habrían representado que una simple y vigorosa adolescencia, que hasta el más precoz de los Casanovas desearía para sí. Conviene recordar, además, que Adán vivió hasta los 930 años. Luego poco le faltó para morir ahogado en el diluvio universal, ya que finó en días de la vida de Lamec, el padre de Noé, constructor del arca. Tiempo y sosiego tuvo para traer los hijos que hizo, y mucho más si le hubieran dado por ahí. Como ya dijimos, el segundo, el que vendría después de Caín, fue Abel, un mozo robicundo de buena fama que, después de haber sido objeto de las mejores pruebas de estima por parte del Señor, acabó de la peor forma. Al tercero, como también quedó dicho, lo llamaron Set, pero este no entrará en la narrativa que vamos componiendo paso a paso con melindres de historiador. Por lo tanto, aquí lo dejamos, un simple nombre y nada más.
aunque hay quien afirma que fue en su cabeza donde nació la idea de crear una religión. Pero de esos delicados asuntos ya nos ocuparemos abundantemente en el pasado, con recriminable ligereza según la opinión de algunos peritos, y en términos que muy probablemente solo nos perjudicarán en las alegaciones del juicio final, cuando, ya sea por exceso, ya sea por defecto, todas las almas sean condenadas. Ahora lo que nos interesa es la familia de la que el papá Adán es la cabeza, y qué mala cabeza fue. No vemos cómo decirlo de otra manera, ya que bastó que la mujer le trajera el prohibido fruto del conocimiento del bien y del mal para que el inconsciente primer patriarca, después de hacerse rogar, en verdad más para complacerse a sí mismo que por real convicción, se atragantara, dejándonos a nosotros, los hombres, para bien marcados por ese irritante trozo de manzana en la garganta que ni sube ni baja. Tampoco faltan los que dicen que si Adán no llegó a tragarse del todo el fruto fatal, fue porque el Señor se apareció de repente queriendo saber lo que estaba pasando ahí. Y por cierto, antes de que se nos olvide del todo, o el recorrido del relato haga inadecuada por tardía la referencia, hemos de revelar la visita sigilosa, medio clandestina que el Señor hizo al jardín del Edén una noche cálida de verano. Como de costumbre, Adán y Eva dormían desnudos, uno al lado del otro, sin tocarse. Imagen edificante aunque inequívoca de la más perfecta de las inocencias. No despertaron ellos y el Señor no los despertó. Lo que habría llevado hasta ahí era el propósito de enmendar un defecto de fábrica que, se dio cuenta tarde, afeaba seriamente a sus criaturas y que consistía, imagínense, en la falta de un ombligo, la superficie blanquecina de la piel en sus bebés, que el suave sol del paraíso no conseguía tostar, se mostraba demasiado desnuda, demasiado ofrecida, en cierto modo obscena, si la palabra existiera entonces. Sin tardanza, no fuesen ellos a despertarse, Dios extendió el brazo y oprimió lentamente con la punta del dedo índice el vientre de Adán, y luego hizo un rápido movimiento de rotación y el ombligo apareció. La misma operación, practicada a continuación en Eva, dio resultados similares, aunque con la impactante diferencia de que el ombligo de ella salió bastante mejorado en lo que respecta a diseños, contornos y delicadezas de pliegues. Fue esta la última vez que el Señor miró una obra suya y halló que estaba bien. 50 años y un día después de esta afortunada intervención quirúrgica en la que se iniciaba una nueva era en la estética del cuerpo humano bajo el consensurado lema de que todo en él es mejorable, se produjo la catástrofe. Anunciado por el estruendo de un trueno, el Señor se hizo presente. Venía trajeado de manera diferente a la habitual, según lo que sería, tal vez, la nueva moda imperial del cielo, con una corona triple en la cabeza y empuñando el cetro como una cachiporra. «Yo soy el Señor», gritó, «yo soy el que soy». El jardín del Edén cayó en silencio mortal. No se oía ni el zumbido de una avispa, ni el ladrido de un perro, ni el piar del ave, ni un barrito de elefante. Solo una baranda de estorninios que se habían acomodado en un olivo frondoso cuyo origen se remontaba en los tiempos a la fundación del jardín, levantó el vuelo en un solo impulso, y eran centenares, por no decir millares, tantos que casi obscurecieron el cielo. ¿Quién ha desobedecido mis órdenes? ¿Quién se ha acercado al fruto de mi árbol?, preguntó Dios, dirigiéndole directamente a Adán una mirada coruscante, palabra desusada pero expresiva como la que más. Desesperado, el pobre hombre intentó, sin resultado, tragarse el pedazo de manzana que lo delataba, pero la voz no le salía, ni para atrás ni para adelante. «¡Responde!», insistió la voz colérica del Señor, al tiempo que blandía amenazadoramente el cetro. Haciendo de tripas corazón, consciente de lo feo que era echarse las culpas a otro, Adán dijo: «La mujer que tú me diste para vivir conmigo es la que me ha dado el fruto de ese árbol, y yo lo he comido». Se volvió el Señor hacia la mujer y preguntó: «¿Qué has hecho tú, desgraciada?». Y ella respondió: «La serpiente me engañó y yo comí». «Falsa, mentirosa, no hay serpientes en el paraíso». «Señor, yo no he dicho que haya serpientes en el paraíso.
Lo que sí digo es que he tenido un sueño en el que se me apareció una serpiente y me dijo, con que el Señor os ha prohibido comer el fruto de todos los árboles del jardín. Y yo le respondí que no era verdad, que del único que no podíamos comer el fruto era del árbol que está en el centro del paraíso, y que moriríamos si lo tocábamos. Las serpientes no hablan, como muchos silban, dijo el Señor. La de mi sueño habló. ¿Y qué más te dijo, si puede saberse?, preguntó el Señor, esforzándose por imprimir a las palabras un tono de sarcasmo nada de acuerdo con la dignidad celestial de la indumentaria. La serpiente dijo que no tendríamos que morir. Ah, ¿sí? La ironía del Señor era cada vez más evidente. Por lo visto, esa serpiente cree saber más que yo. Es lo que he soñado, Señor, que no querías que comiésemos de ese fruto porque abriríamos los ojos y acabaríamos conociendo el mal y el bien como tú nos conoces, Señor. ¿Y qué hiciste, mujer perdida, mujer liviana, cuando despertaste de tan bonito sueño? Me acerqué al árbol, comí del fruto y le llevé a Adán, que también comió. Se me quedó aquí, dijo Adán, tocándose la garganta. Muy bien, dijo el Señor, ya que así lo habéis querido, así vais a tener. A partir de ahora se os ha acabado la buena vida. Tú, Eva, además de sufrir todas las incomodidades del embarazo, incluyendo las náuseas, también parirás con dolor y, pese a todo, sentirás atracción por tu hombre y él mandará en ti. Pobre Eva, comienzas mal. Triste destino va a ser el tuyo, dijo Eva. Deberías haberlo pensado antes. Y en cuanto a tu persona, Adán, la tierra ha sido maldecida por tu causa. Con tu gran sacrificio conseguirás sacar de ella alimento durante toda tu vida. Solo producirá espinos y cardos, y tú tendrás que comer la hierba que crece en el campo. Solo a costa de muchos sudores conseguirás cosechar lo necesario para comer, hasta que un día te acabes transformando de nuevo en tierra, pues de ella fuiste hecho. En verdad, mísero Adán, eres polvo y en polvo un día te convertirás. Dicho esto, el Señor hizo desaparecer unas cuantas pieles de animales para tapar la desnudez de Adán y Eva, los cuales se guiñaron los ojos el uno al otro en señal de complicidad, pues desde el primer día sabían que estaban desnudos y de eso bien se habían aprovechado. Dijo entonces el Señor, habiendo conocido el bien y el mal, el hombre se ha hecho semejante a un Dios. Ahora solo me faltaría que también fuesen a buscar el fruto del árbol de la vida para comer de él y vivir para siempre. No faltaría más. 2 dioses en un universo. Por eso te expulso a ti y a tu mujer de este jardín del Edén, en cuya puerta colocaré de guarda a un querubín armado con una espada de fuego que nunca dejará entrar a nadie. Así que fuera, salid de aquí. No os quiero tener nunca más delante de mi presencia. Cargando sobre los hombros de las malolientes pieles, bamboleándose sobre las piernas torpes, Adán y Eva parecían 2 orangutanes que por primera vez se pusieran en pie. Fuera del jardín del Edén, la tierra era árida, inhóspita. El Señor no había exagerado cuando amenazó a Adán con espinas y cardos. Tal como también dijo, se les había acabado la buena vida. Suscríbete a Crónica Lunares de Izun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Izun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?